Please take your seats. Por favor, tomen asiento. You want to keep this? Yeah, this. Oh. This is the teleprompter. Right. Distinguished delegates, please take your seats. Distinguidos delegados, por favor, tomen asiento. The third plenary meeting of the General Assembly is called to order. La tercera reunión de la sesión plenaria. First, En primer the lugar, General Assembly will la hear Asamblea General a presentation by the escuchará una Secretary General of presentación del his annual Secretario report General on relativa the a su work of memoria the anual organization sobre under la labor de la agenda item organización con arreglo al 112. tema 112 del programa. I now give the floor to the Tiene ahora la palabra el Secretario General de las Naciones Unidas, excelentísimo señor Antonio Guterres. Mr. President of the General Assembly, Presidente de la Asamblea General, excelencias, I'm here estoy to aquí sound the para alarm. dar la voz de alarma. The world must El wake mundo up. debe despertar. We are on the edge of an abyss Estamos and al moving borde in del the wrong abismo direction. y estamos encaminados en la Our world dirección has never been equivocada. more threatened, Nunca more nuestro divided. mundo ha estado más amenazado, We más face the greatest dividido. cascade of Nos crises in our encontramos lifetime. ante la cadena de crisis más COVID-19 importantes de pandemic nuestras has vidas. La supersized pandemia varied del inequalities. COVID-19 ha exacerbado Climate las crisis is desigualdades. pulverizing the planet. La crisis climática Upheaval from está azotando el Afghanistan, planeta. Ethiopia to Yemen and Las beyond dificultades en has Afganistán, en swamped Etiopía, en peace. Yemen y más allá A están surge of mistrust and acabando con la paz. disinformation is Hay polarizing una people ola and de paralyzing desconfianza y desinformación que está polarizando a la Human gente rights y are paralizando a under las sociedades. Los and derechos science humanos is están under assault. atacados, están And siendo economic atacados. La lifelines ciencia for the most también. vulnerable are Y además, coming too little and too late los if they salvavidas come at económicos all. para los más vulnerables llegan Solidarity demasiado is tarde y missing son demasiado in action escasos. Si just llegan, when la we need it solidaridad most. falta. Perhaps one image Ahora tells que the más tale la of our necesitamos. times. Quizás The haya una picture we have imagen seen from some que parts of the world, ilustre la situación COVID-19 actual vaccines mejor que in the ninguna garden. otra. En algunas Expire partes del mundo hemos and visto renewed. las On vacunas the one del hand, we see the COVID-19 vaccines en la developed in basura, record sin time, utilizar, a victory of science and human ingenuity. expiradas. Por otro On the other lado, hand, hemos visto we que see las their vacunas triumph se undone by the desarrollaron tragedy en un of tiempo lack of récord. Fue political una will, victoria de la ciencia y selfishness de and del mistrust. genio de la A humanidad. surplus in Sin some embargo, countries, este triunfo, empty shelves por otro lado, in others. se ve A majority of the wealthier world atacado por la tragedia de la falta de Over 90% voluntad of política, por applicants el egoísmo, la still waiting for the desconfianza. first dose. Hay demasiadas vacunas en algunos países This y en is a otros moral las indictment of the estanterías state están of our vacías. world. Es It una is mayoría absurd del mundo más rico está We vacunado y el passed the 90% science o test, más de los but we are africanos getting todavía an están F esperando la primera in dosis. ethics. La primera dosis. Esto Excellencies, es una the quiet condena alarm moral bells are also del mundo, es ringing una at fever obscenidad. pitch. Hemos pasado The el test recent de la report ciencia, of the pero hemos Intergovernmental fracasado en Panel on ética, Climate Change was a excelencias. code red for Las humanity. alarmas We respecto see al the cambio warning climático signs in también every continent and están region.
sonando el último informe del panel intergubernamental del cambio climático, fue una alarma para la humanidad. Vemos las advertencias en todos los continentes y regiones, las temperaturas abrasadoras, pérdida de biodiversidad impresionante, el aire contaminado, el agua, los espacios naturales también. Las catástrofes relacionadas con el clima nos las encontramos en todas partes y, como hemos visto últimamente, no solamente, ni siquiera esta ciudad, la capital financiera del mundo, está a salvo. Los científicos nos dicen que no es demasiado tarde para alcanzar el objetivo del 1,5 grados centígrado del Acuerdo de París. Sin embargo, esta ventana se está cerrando rápidamente. Necesitamos un recorte del 45% de las emisiones de aquí al 2030. Sin embargo, un informe reciente de Naciones Unidas dejó claro que con los compromisos actuales las emisiones ascenderían en un 16% de aquí al 2030. Esto nos condenaría a un infierno de aumentos de temperatura de por lo menos 2,7 grados centígrados por encima de los niveles preindustriales. Y, sin embargo, mientras tanto, la OCDE además nos informa de una laguna de por lo menos 20.000 millones de dólares en ayuda esencial y prometida, ayuda para atajar el cambio climático. Nos faltan solamente semanas para la Conferencia del Clima de Naciones Unidas en Glasgow, pero estamos muy lejos de nuestros objetivos, a años luz. Tenemos que remangarnos y ponernos a trabajar, y rápidamente. Excelencias. El COVID-19 y la crisis del clima han puesto al descubierto las fragilidades muy profundas en nuestras sociedades y en nuestro planeta. Y, sin embargo, en vez de ser humildes ante estos desafíos, vemos arrogancia. En vez de ir por la solidaridad, estamos encaminados hacia la destrucción. A la vez, hay otra enfermedad que se está difundiendo en nuestro mundo, la de la desconfianza. La gente ve que las promesas de progreso no se cumplen y, sin embargo, sufren las realidades de sus vidas diarias dificilísimas. Sus derechos fundamentales, sus libertades, las ven recortadas. Cuando ven corrupción a pequeña y a gran escala a su alrededor, cuando ven que los billonarios van al espacio y muchas personas, sin embargo, van todos los días con hambre a la cama, cuando los padres ven que el futuro de sus hijos cada vez es más difícil, peor que el presente, cuando los jóvenes no ven el futuro, las personas a las que estamos sirviendo, las que representamos, pueden perder la esperanza y la fe, no solamente en sus gobiernos e instituciones, sino en los valores que alientan el trabajo de Naciones Unidas, y lo han hecho así durante más de 75 años. La paz, los derechos humanos, la dignidad para todos, la igualdad, la justicia, la solidaridad. Como nunca antes, ahora estos valores clave están siendo puestos en tela de juicio. Estamos perdiendo la confianza y eso nos está llevando a una pérdida de valores. Las promesas no sirven de nada si la gente no ve resultados en sus vidas diarias. Si no conseguimos hacer realidad las promesas, los peores impulsos de la humanidad se hacen ver. Esto da el oxígeno a las panaceas, las pseudosoluciones y las teorías de la conspiración. Los agravios antiguos crecen, la supremacía cultural, el dominio cultural, la misoginia violenta, el ataque hacia los más vulnerables, incluyendo los migrantes, los refugiados. Excelencias, estamos ante un momento clave. Ahora ha llegado el momento de actuar, de reconstruir la confianza, la esperanza, y yo tengo esperanza. Los problemas que hemos creado somos problemas que podemos resolver. La humanidad ha demostrado que es capaz de hacer grandes cosas si colabora. Esa es la razón de ser de Naciones Unidas. Sin embargo, seamos sinceros, el sistema multilateral de hoy en día está demasiado limitado en sus instrumentos y capacidades en relación con lo que necesitamos para una gobernanza efectiva, para gestionar los bienes públicos mundiales. Estamos demasiado centrados en el corto plazo. Tenemos que reforzar la gobernanza mundial, centrarnos en el futuro, renovar el contrato social. Tenemos que garantizar que Naciones Unidas está a la altura de la nueva era. Y por eso he presentado mi informe, nuestra agenda común, de la forma en la que lo hice. Proporciona un análisis completo de la situación del mundo con 90 recomendaciones concretas para abordar los desafíos de hoy y para reforzar
alcanzar el multilateralismo el día de mañana. Nuestra agenda común se basa en la Carta de Naciones Unidas, la Declaración Universal de los Derechos Humanos, la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible y el Acuerdo del Clima de París. Está en línea con el mandato que me confirieron en la Declaración de Naciones Unidas del 75 aniversario para encaminarnos hacia un mundo mejor. Sin embargo, para alcanzar esas promesas tenemos que colmar grandes brechas. Y yo veo que aquí hay 6 brechas, 6 grandes cañones que tenemos que colmar, donde tenemos que tender puentes. Primero, tenemos que colmar la laguna de la paz. Para demasiada gente en el mundo, la paz y la estabilidad son un sueño muy lejano. En Afganistán necesitamos reforzar la asistencia humanitaria y defender los derechos humanos, especialmente los de las mujeres y las niñas. En Etiopía le estamos pidiendo a las partes que cesen las hostilidades, garanticen el acceso humanitario y creen las condiciones para que comience un diálogo político dirigido por los etíopes. En Myanmar queremos afirmar nuestro apoyo sin falla al pueblo en su búsqueda de la democracia, la paz, los derechos humanos y el Estado de Derecho. En el Sahel, donde estamos comprometidos en movilizar la asistencia internacional para la seguridad regional, el desarrollo y la gobernanza. En lugares como Yemen, Libia, Siria, donde tenemos que acabar con el estancamiento de la situación y buscar la paz. En Israel y Palestina, donde instamos a los líderes a que reanuden un diálogo con fundamento, que se reconozca la solución de los 2 estados como el único camino hacia una paz justa y global. En Haití y en otros muchos lugares que han quedado atrás, donde somos solidarios durante la crisis. Excelencia, también estamos siendo testigos de un aumento en la conquista del poder por la fuerza. Los golpes militares han vuelto. No hay unidad en la comunidad internacional. Esto no nos ayuda. Las divisiones geopolíticas están socavando la cooperación internacional y limitando la capacidad del Consejo de Seguridad para tomar las decisiones necesarias. Hay impunidad. La impunidad se está haciendo sentir. A la vez, es imposible abordar los desafíos económicos y de desarrollo mientras las 2 principales economías del mundo se oponen y están inmersas en una rivalidad. Sin embargo, yo temo que nuestro mundo se esté acercando a 2 conjuntos de reglas económicas, comerciales, financieras y tecnológicas, 2 enfoques divergentes en el desarrollo de la inteligencia artificial y, al final, 2 estrategias diferentes, militares y geopolíticas. Esto es una receta para problemas en el futuro. Va a ser mucho menos predecible la situación que cuando la Guerra Fría. Para recuperar la confianza e inspirar esperanza necesitamos cooperación, diálogo, comprensión. Necesitamos invertir en la prevención, el mantenimiento y la consolidación de la paz. Necesitamos avanzar en el desarme nuclear y luchar contra el terrorismo. Necesitamos acciones ancladas en el respeto a los derechos humanos y necesitamos una nueva agenda para la paz global. Excelencias, también tenemos que colmar la laguna, la brecha del clima. Tenemos que tender puentes entre el norte y el sur, y eso empieza haciendo todo lo que podamos para que Glasgow sea un éxito. Necesitamos ser más ambiciosos en 3 ámbitos: la mitigación, la financiación y la adaptación. Si somos más ambiciosos en la mitigación, eso significa que los países se comprometerán con la neutralidad del carbono de aquí a mediados de siglo. Y también tenemos que ser más ambiciosos en la financiación. Tenemos que conseguir que los países en vías de desarrollo por fin vean que se hacen realidad esos 100.000 millones de dólares anuales para la acción climática. Tenemos que movilizar plenamente los recursos de las instituciones financieras internacionales y el sector privado. Y también tenemos que ser más ambiciosos en la adaptación. Los países desarrollados tienen que estar a la altura de sus promesas, tienen que apoyar a los países en vías de desarrollo para construir esa resiliencia, para salvar vidas y medios de vida. Esto significa que el 50% de toda la financiación para el clima que proporcionan los países desarrollados y los bancos multilaterales de desarrollo, todo este 50% debería dedicarse a la adaptación. El Banco Africano de Desarrollo
sentó las bases en el año 2019, asignando la mitad de su financiación para el clima a la adaptación. Algunos países donantes han seguido su ejemplo, pero tienen que hacerlo todos. Mi mensaje a todos los Estados miembros son: no esperen ustedes a que actúen los demás, den ustedes el primer paso, hagan su parte. En torno a todo el mundo vemos a la sociedad civil, dirigida por los jóvenes, movilizada para abordar el cambio climático. El sector privado también está cada vez más poniéndose manos a la obra. Los gobiernos tienen además que hacer todo lo que esté en su mano para pasar a una economía verde. Tienen que gravar el carbón, la contaminación y no los ingresos de la gente, para que así pasemos con más facilidad a los empleos verdes sostenibles. Tenemos que acabar con los subsidios para los combustibles fósiles. Tenemos que liberar recursos para volver a invertir en cuidados sanitarios, educación, energía renovable, alimentación sostenible, protección social para la gente, etcétera. Tenemos que comprometernos a que no haya más plantas de carbón. Porque si todas ellas se ponen a funcionar, todas las que están previstas, estaremos muy por encima del grado y medio, un grado punto 5 centígrado. Estaremos muy por encima, de hecho, de los 2 grados. Los objetivos de París se esfumarán. Esta es una emergencia planetaria. Necesitamos coaliciones de solidaridad entre países que dependen todavía del carbón y los países que tienen los recursos financieros y técnicos para apoyar la transición. Tenemos la obligación de actuar. Excelencias. En tercer lugar, tenemos que colmar la laguna entre los ricos y los pobres, y eso dentro de los países y entre países. Esto empieza acabando con la pandemia para todos, en todas partes. Necesitamos un plan de vacunación mundial para, por lo menos, duplicar la producción de vacunas y garantizar que alcanzan al 70% de la población mundial en la primera mitad del año 2022. Este plan podría ponerse en marcha por un grupo de trabajo de emergencia creado por productores actuales y potenciales de vacunas, la OMS, los socios del acelerador ACT y las instituciones financieras internacionales que trabajen con las compañías farmacéuticas. No podemos perder más tiempo. Una recuperación desequilibrada está agravando las desigualdades. Los países más ricos podrían alcanzar índices de crecimiento previos a la pandemia de aquí a finales de este año, mientras que el impacto puede todavía durar muchos años en los países de bajos ingresos. Esto les sorprende. Las economías avanzadas están invirtiendo el 28% aproximadamente de su PIB en la recuperación económica. Para los países de ingresos medios, esta cifra es del 6,5% y cae a solo el 1,8% para los países menos desarrollados, un porcentaje ínfimo. En África subsahariana, el Fondo Monetario Internacional ha previsto que el crecimiento económico acumulado per cápita en los próximos 5 años será un 75% menor que el resto del mundo. Muchos países necesitan una inyección de liquidez. Me felicito porque se hayan emitido derechos especiales de giro por 650.000 millones de dólares por el FMI. Sin embargo, esto irá básicamente a los países que menos lo necesitan. Las economías avanzadas deberían reasignar estos excedentes de derechos especiales de giro a los países que lo necesitan. Y además no son la panacea. Sin embargo, sí es cierto que proporcionan espacio para la recuperación y el crecimiento sostenible. Quiero volver a hacer un llamamiento en favor de una arquitectura internacional de la deuda más equitativa. La iniciativa de suspensión del servicio de la deuda tiene que prorrogarse al 2022 y debería estar disponible para todos los países vulnerables de ingresos medios altamente endeudados que lo pidan. Debemos ser solidarios. Los países no deberían tener que elegir entre el servicio de la deuda y el servicio de las personas. Con una solidaridad internacional efectiva, debería ser posible a nivel nacional forjar un nuevo contrato social que incluya la cobertura sanitaria universal, la protección de los ingresos, vivienda, un trabajo digno, educación de calidad para todos y que acabe la discriminación y la violencia contra las mujeres y las niñas. Hago un llamamiento a los países para que reformen sus sistemas fiscales y acaben con la evasión fiscal, el lavado de capitales y los flujos financieros ilícitos. Y ahora que miramos al futuro, necesitamos un sistema mejor de prevención y de preparación para todos los riesgos mundiales. Tenemos que apoyar las recomendaciones del panel independiente de preparación y respuesta ante las pandemias. Yo he hecho una serie de propuestas en nuestra agenda común a este respecto. También tenemos que colmar la brecha entre los géneros. COVID ha puesto al descubierto y ha
ha exacerbado la injusticia más duradera, más larga de la historia, el desequilibrio de poder entre las mujeres y los hombres. Cuando la pandemia golpeó, las mujeres eran la mayoría de los trabajadores en la primera línea de fuego, los primeros que perdieron su trabajo y que aparcaron sus carreras para estar y cuidar de aquellos más cercanos a ellas. Las niñas sufrieron de forma desproporcionada por los cierres de las escuelas y eso aumentó el riesgo de abuso, violencia y matrimonio infantil. Tenemos que colmar la brecha entre los géneros. Esto es no solamente una cuestión de justicia para las mujeres y las niñas. Cambia la situación, cambia el panorama para la humanidad. Las sociedades, cuando tienen una representación más equitativa entre hombres y mujeres, son más estables, más pacíficas, tienen mejores sistemas sanitarios y unas economías más potentes. La igualdad entre hombres y mujeres es esencialmente una cuestión de poder. Necesitamos transformar nuestro mundo dominado por los hombres y tenemos que resolver uno de los problemas más graves de nuestra era. Esto significa que haya más mujeres líderes en los parlamentos, gabinetes, en los consejos ejecutivos. Y las mujeres tienen que hacer su aportación plena en todas partes. Insto a los gobiernos, las empresas y las instituciones que tomen medidas valientes, por ejemplo, también entre ellas cuotas, para que haya paridad entre los géneros desde la cumbre de la pirámide hacia abajo. En Naciones Unidas hemos alcanzado esto entre los altos funcionarios y los líderes de nuestros equipos de país y seguiremos hasta que tengamos la paridad a todos los niveles. A la vez tenemos que acabar con las leyes regresivas que institucionalizan la discriminación entre los géneros. Los derechos de las mujeres son derechos humanos. Los planes de recuperación económica tendrían que centrarse en las mujeres, también haciendo inversiones a gran escala en la economía de los cuidados. Necesitamos un plan de emergencia para luchar contra la violencia de género en todos los países. Para alcanzar los objetivos de desarrollo sostenible y construir un mundo mejor, tenemos y debemos que colmar la brecha entre los géneros. Tenemos, además, que colmar la brecha digital para recuperar la confianza e inspirar esperanza. La mitad de la humanidad no tiene acceso a Internet. Tenemos que conectar a todos de aquí al 2030. Esta es la visión que describo en la hoja de ruta para la cooperación digital. Tenemos que hacer realidad la promesa de la tecnología digital y tenemos que proteger a la vez a la gente de sus peligros. Uno de los mayores peligros a los que nos enfrentamos es el alcance cada vez mayor de las plataformas digitales y el uso y el abuso de los datos. Hay una biblioteca enorme de información que se está recabando sobre todos y cada uno de nosotros. Sin embargo, no tenemos las llaves a esa biblioteca. No sabemos cómo se ha recogido esa información, quién la ha recogido y con qué fines, pero sí sabemos que nuestros datos se están utilizando con fines comerciales para aumentar los beneficios de las grandes empresas. Nuestros comportamientos se están convirtiendo en un bien comercial, se están vendiendo como contratos de futuros. Nuestros datos también se están utilizando para influir nuestras percepciones y opiniones. Los gobiernos y otros pueden explotar esos datos para controlar o manipular el comportamiento de las personas, para violar los derechos humanos de las personas, de los grupos, para socavar la democracia. No es ciencia ficción, es un hecho científicamente comprobado y requiere que lo tratemos a fondo. Y lo mismo que otros peligros con los que nos encontramos en esta frontera digital. Y yo estoy seguro, por ejemplo, que en cualquier futura confrontación militar, espero que no se produzca, estoy seguro que habría un ciberataque masivo. Así comenzaría. ¿Dónde están los marcos jurídicos para abordar esto? Hay armas autónomas que pueden elegir objetivos y pueden matar a las personas sin interferencia humana. Esto debería estar prohibido. No hay consenso, sin embargo, sobre cómo regular estas tecnologías. Para recuperar la esperanza y inspirar la esperanza, necesitamos que los derechos humanos sean el centro de nuestros esfuerzos. Los jóvenes heredarán las consecuencias de nuestras decisiones, buenas y malas. Al mismo tiempo,
Se espera que nazcan 10.900 millones de personas antes de que termine el siglo. Necesitamos sus talentos, ideas y energías. Nuestra agenda común propone la celebración el año que viene de una cumbre para la transformación de la educación con el fin de abordar la crisis del aprendizaje y ampliar las oportunidades al alcance de los 1.800 millones de jóvenes de hoy. Los jóvenes necesitan algo más que apoyo. Necesitan tener un asiento en la mesa. Por ello nombraré un enviado especial para las generaciones futuras y crearé la Oficina de la Juventud de las Naciones Unidas. Y las contribuciones de los jóvenes serán fundamentales en la cumbre del futuro, tal y como queda recogido en nuestra agenda común. La juventud necesita una visión de esperanza para el futuro. Una investigación realizada recientemente en 10 países ha demostrado que la mayoría de los jóvenes sufre altos niveles de ansiedad y angustia por el estado de nuestro planeta. Un 60% de sus futuros votantes se sienten traicionados por sus gobiernos. Debemos demostrar a los niños y niñas y a los y a las jóvenes que a pesar de la gravedad de la situación, el mundo tiene un plan y que los gobiernos están comprometidos con su aplicación. Tenemos que actuar ahora para superar las grandes divisiones y salvar a la humanidad y al planeta. Excellencies, with real engagement, Excelencias, con un compromiso auténtico podemos estar a la altura de esa promesa, de un mundo mejor, más pacífico. Esto es el motor de nuestra agenda común. La mejor manera de promover los intereses de nuestros ciudadanos es promoviendo los intereses de nuestro futuro común. La interdependencia, esa es la lógica del siglo XXI. Esta es la estrella polar de las Naciones Unidas. Este es nuestro momento, un momento de transformación, un momento para reiniciar el multilateralismo, una época de posibilidades. Recuperemos la confianza, inspiremos esperanza y comencemos desde ahora mismo. Muchas gracias. I thank the Secretary General for his Muchas presentation. gracias al secretario general por su General presentación. Assembly will now turn to agenda item Y 8. ahora pasaremos a examinar el tema 8 del programa, titulado Debate General. Y ahora formularé una declaración desde la tribuna. Bismillahir Rahmanir Rahim. Your Excellencies, Mr. Secretary General, Excelentísimos señores y señores, señor secretario general, distinguidos ministros y ministras, me siento honrado de darles la bienvenida a todos a la apertura del debate general al principio de la semana de alto nivel del 76º periodo de sesiones de la Asamblea General de las Naciones Unidas, y me complace todavía más darles la bienvenida de nuevo a una sesión presencial de la Asamblea General. Hemos sufrido en silencio durante un año y medio con ansiedad, un año y medio de preocupaciones, de dolor y de espera. No esperemos más. Excelentísimos señoras y señores, quisiera expresar mi profundo agradecimiento al excelentísimo señor Volkan Bozkır, presidente del 75º periodo de sesiones, por la forma en que dirigió esta Asamblea General Augusta durante tiempos sumamente difíciles. Quisiera también dar las gracias al secretario general por su liderazgo, por su sensatez, y espero con mucho interés trabajar con él. También expreso una gran gratitud al presidente Ibrahim Mohamed Solih, al pueblo de Maldivas, por haber depositado en mí su fe y confianza. Realmente me siento muy honrado, me siento muy orgulloso de estar aquí como un pequeño isleño
en este estrado, en nombre de nuestro pueblo. Nuestro país puede ser pequeño y quizá yo sea todavía menor, pero hoy somos poderosos, estamos con los gigantes. Al estar aquí hoy en la Asamblea General, reflejamos la política exterior de nuestro presidente. Excelentísimos señoras y señores, son muchos los retos, pero por un momento celebremos todo lo que hemos conseguido en los últimos 2 años. En este tiempo fundamental, la humanidad ha desarrollado múltiples vacunas viables para la COVID-19. Los científicos e investigadores de docenas de países colaboraron en una lucha remarcable del ingenio humano. Y además, la campaña de vacunación es la mayor de la historia de la humanidad. Evidentemente tiene sus problemas, pero es monumental por su tamaño. Por estos logros ya debemos estar orgullosos. Excelentísimos señoras y señores, antes de hablar del 76º periodo de sesiones y todo el equipo que he escogido, les voy a pedirle esto. Estamos donde querríamos estar el año que viene, en este mismo día, nosotros como pueblo, ¿qué queremos conseguir en los próximos 12 meses? De mis debates con muchos presentes en esta sala, de los medios sociales, la encuesta del 75º periodo de sesiones y el informe de la Agenda Común del Secretario General, la respuesta está clara. Y es que el mundo quiere paz de espíritu, soluciones a los problemas que enfrentamos todos. Y los problemas son muchos. Precariedad, conflictos, COVID-19, cambio climático. Y la lista sigue. Estos problemas y otros muchos hacen que nuestros ciudadanos pierdan el sueño, potencian la ansiedad colectiva y hacen que nos preocupemos porque las cosas puedan degenerar progresivamente y temen que no estemos haciendo lo suficiente para resolver los problemas del mundo. Amigos, no se equivocan. Podemos hacer más. Lo sabemos de corazón. En cuanto a la COVID-19, tenemos la vacuna, los conocimientos, la capacidad para la distribución. Lo único que falta es el apoyo político. En cuanto al cambio climático, tenemos innovaciones increíbles en cuanto a la energía renovable, las tecnologías de la adaptación y la transición de los combustibles fósiles. Y una vez más, lo que nos falta únicamente es el apoyo político y los fondos necesarios. En cuanto a los conflictos y inestabilidad, tenemos un deseo prácticamente universal para el desarme y la no proliferación nucleares. Sin embargo, antes de llegar a la línea final, hay tratados que no están ratificados. En cuanto a las cuestiones humanitarias, son suficientes los alimentos y el agua para todo el planeta muchas veces y, sin embargo, hay verdadero miedo de que vuelva la hambruna y de las consecuencias de la sequía. Cientos de miles de personas necesitarán asistencia humanitaria a final de año. Amigos y amigas, hay momentos que son puntos de inflexión y este es uno de ellos. Podemos optar por el aislamiento, la destrucción mutua o la retirada paulatina, o tenemos que buscar algo que cambie el futuro del planeta. La COVID-19 quizá haya sido una tragedia de gran escala, pero también ha sido una llamada de atención. Nos ha advertido de los peligros que enfrentamos si seguimos arrastrando nuestros pies para evitar, si evitamos tomar las decisiones necesarias. Excelentísimos señoras y señores, realmente creo que la humanidad puede superar estos retos. No se puede vivir en las Maldivas y enfrentarnos a la amenaza existencial de la subida de nivel del mar. Tenemos esperanza en la humanidad, pero esa esperanza va más allá. Espero que nosotros también podamos superar las divergencias, los protocolos y los obstáculos para transformar nuestras sociedades. Con esta visión de futuro para un mañana mejor,
quiero potenciar la esperanza con los esfuerzos de la Asamblea General este año. Primero, defenderé decididamente que necesitamos equidad en las vacunas para vacunar al mundo. Como presidente del secretario general, celebraré una reunión de alto nivel sobre esta cuestión y para atender a los obstáculos prácticos con respecto al suministro, el almacenamiento y la distribución. Segundo, en cuanto a la recuperación a largo plazo de la COVID-19, voy a impulsar una recuperación que reconstruya mejor, de forma más fuerte, más verde y más azul, siguiendo las vías estipuladas por la Agenda 2030. Podemos dejar de lado las prácticas destructivas y tener un futuro mejor. Tercero, debemos volver nuestra atención a la crisis del clima, que ha quedado atrás con respecto a la COVID-19. El informe y otros son muy evidentes. No vamos por mal camino, sino que estamos al borde del abismo. Y me complace decir que habrá varios eventos que patrocinaré sobre la acción para el clima. Antes de la COVID-26 ayudaremos a crear ambición, velando porque la acción esté muy presente en la agenda. Tenemos que tener las capacidades para cumplir con las promesas con respecto al clima. Es uno de los temas que haya energía renovable, pero otra cosa sería que un país o una comunidad no pueda absorber la tecnología. Creo que podemos salvar esa brecha. También reconoceremos los otros esfuerzos ambientales en curso con respecto al océano, la desertificación, la biodiversidad. Nosotros queremos ocuparnos durante este periodo de sesiones sobre el medio ambiente de estas cuestiones relacionadas. Y también nos basaremos en los derechos humanos, uno de los pilares fundamentales de la organización, defender los principios de la Declaración Universal de Derechos Humanos, sobre todo cuando hay conflictos o cuando hay enfrentamientos, como vimos recientemente. También debemos esforzarnos para siempre apoyar a los más vulnerables y a los que están desfavorecidos. Como presidente de la Asamblea General, estoy decidido a que haya un enfoque intersectorial a mi presidencia. Entre otras cosas, defender que se reconstruya mejor después de la COVID-19, con políticas e iniciativas. Quinto, por último, la reforma de las Naciones Unidas y la revitalización deben proseguir y también deben seguir aquí en la Asamblea General. No se trata de un equilibrio de poder, sino de eficacia. Todos los órganos de las Naciones Unidas deben poder cumplir como estaba previsto. Una de las primeras cosas que voy a hacer en este sentido es escuchar con una mayor interacción con la sociedad civil, con más jóvenes, por ejemplo, con el programa de becas para los jóvenes. Vamos a escuchar qué es lo que importa a las personas y ver en qué formas nuevas puede cambiar las cosas la Asamblea General. Excelentísimos señoras y señores, permítanme recordarles lo que todo esto supone. Después de las cenizas de la mayor guerra y atrocidades de la historia, nos reunimos y estuvimos dispuestos a colaborar para hacer frente a los retos que enfrentábamos. Para los más de 7.000 millones de personas del mundo, esto es una de las cosas más importantes del mundo. Estamos debatiendo en este contexto tan bonito, no solo si tenemos que ayudar, sino cómo ayudar. Por favor, no hagamos que desistan esas personas con esperanza. Nunca hemos tenido tantos avances tecnológicos, nunca hemos estado tan intercomunicados, nunca hemos tenido tantos recursos ni conocimientos como ahora. No hay nada que nos lo impida. Solo nos lo podemos impedir nosotros. Seamos las Naciones Unidas que los pueblos quieren que seamos. Señoras y señores, excelentísimos, excelencias, cuando las ciudades se cerraron y todavía no teníamos vacunas, los pueblos del mundo se unieron más que nunca. Nos dejamos mensajes de apoyo en las ventanas, los balcones, también hacíamos palmas por la noche para los trabajadores en primera línea.
oramos juntos pidiendo ese milagro que nos devolvería la normalidad que dimos por sentada. Esperábamos que se pudiera hacer. Demos ahora esperanza. Gracias. Antes de dar la palabra al primer orador, quisiera recordar a los miembros lo siguiente. Los representantes que estén físicamente presentes en el Salón de la Asamblea formularán sus propias declaraciones para el debate general. Como alternativa, de conformidad a la decisión 75573 de 14 de julio de 2021 y sin sentar precedente para futuros debates generales, se permitirá a cada Estado miembro, cada Estado observador en la Unión Europea, presentar una declaración grabada que se reproducirá en el Salón de la Asamblea tras una introducción a cargo de su representante físicamente presente en el Salón de la Asamblea. Las palabras introductorias de las declaraciones grabadas serán formuladas por las delegaciones desde el asiento correspondiente de su país. De conformidad con la misma decisión, la Presidencia de la Asamblea General distribuirá como documento de la Asamblea, además de las actas literales, un documento que contendrá una compilación de las declaraciones grabadas presentadas a la Presidencia más tarde el día en que la declaración se reproduzca en el Salón de la Asamblea. Estas se adjuntarán a las actas literales de la reunión. Las declaraciones deberán enviarse a e-statements@un.org. La lista de oradores para el debate general se elaboró partiendo de la base de que las declaraciones no deberán exceder los 15 minutos a fin de que todos los oradores puedan intervenir en una sesión determinada. Quisiera pedir a todos los oradores que formulen sus declaraciones a un ritmo razonable para que se puedan prestar de forma adecuada los servicios de interpretación en los demás idiomas oficiales de las Naciones Unidas. Quisiera también señalar a su atención la decisión adoptada por la Asamblea General en periodos de sesiones anteriores, con arreglo a la cual se insta encarecidamente a no felicitar a quienes hagan uso de la palabra dentro del Salón de la Asamblea General al término de su discurso, especialmente en vista de la pandemia de COVID-19 que vivimos. Tras formular las declaraciones desde la tribuna, se ruega a los oradores que abandonen el Salón de la Asamblea General pasando por la sala GA 200, situada detrás del estrado, antes de regresar a su asiento. Puedo considerar que la Asamblea General está de acuerdo en proceder de esta manera durante el debate general del 76º periodo de sesiones, así queda acordado. La Asamblea escuchará ahora un discurso del excelentísimo señor Jair Messias Bolsonaro, presidente de la República Federativa del Brasil. Pido protocolo que acompañe a su excelencia. En nombre de la Asamblea General, tengo el honor de dar la bienvenida a las Naciones Unidas al excelentísimo señor Jair Messias Bolsonaro, presidente de la República Federativa del Brasil, a quien invito a dirigirse a la Asamblea. Buenos días a todos. Señor presidente de la Asamblea General, señor Abdullah Sahib, señor secretario general de las Naciones Unidas, Antonio Guterres, jefes de Estado y de Gobierno y otros jefes de delegación, señoras y señores, transmitimos en este momento la 76ª edición de la Asamblea General de las Naciones Unidas, que se desarrolla en la ciudad de Nueva York. Se dirige ya
el presidente de Brasil, Jair Bolsonaro, es el primero en intervenir en este momento, pero estamos muy atentos al discurso que hará el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, quien vendrá después del presidente de Brasil, Jair Bolsonaro. Ya hablaron y la apertura la hizo, por supuesto, el secretario general de las Naciones Unidas, Antonio Guterres. También habló el presidente de la Asamblea General, Abdullah Sahil. Ellos explicaron la crisis global que se ha desatado por todo el tema del coronavirus, la falta de solidaridad que se ha visto de algunos países que tienen muchas vacunas, países muy pobres como países en África que tienen, digamos, dificultades para vacunar a su población. Se ha hecho un llamado general a la solidaridad, a buscar mecanismos para tener una vacunación masiva también, para desarrollar toda la agenda del cambio climático, buscar la manera de lograr los compromisos que se han hecho a nivel mundial. Estos han sido dos de los temas importantes que ha planteado y en los cuales se va a basar toda esta Asamblea General de las Naciones Unidas que inicia hoy en la ciudad de Nueva York. Pendientes del discurso del presidente Joe Biden en contados minutos. Tendrá 15 minutos el presidente Jair Bolsonaro en este momento para culminar su discurso y después vendrá el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, quien trae tres temas importantes: la agenda del cambio climático, digamos, todas las consideraciones que tuvo él para retirar las tropas de manera definitiva en Afganistán, y también hablará sobre la cooperación internacional para ayudar a los países más vulnerables a conseguir las vacunas que requieren para proteger a su población. Que hace que nuestro modelo se parezca mucho más al de los Estados Unidos. Hace unos días recibimos 14 solicitudes de permisos para nuevos ferrocarriles, lo que suponen unos 15.000 millones de dólares más de inversión privada. En nuestra administración hemos promovido la revitalización del ferrocarril como medio de transporte y como consecuencia de ello se consumen menos combustibles fósiles y los costos operativos son menores para las empresas en Brasil, sobre todo para la producción de alimentos. Se ha progresado mucho en cuanto al saneamiento básico. La mayor licitación de la historia de este sector tuvo lugar en abril con proyectos de concesión para servicios de distribución de agua y alcantarillado en Río de Janeiro. Tenemos excelentes servicios y activos y tenemos una tradición de respetar los contratos y confianza en nuestra administración. Quiero anunciar también que los próximos días licitaremos el despliegue de la tecnología 5G en Brasil. Nuestro sistema agrícola de bajas emisiones de carbono moderno alimenta más de 1.000 millones de personas en el mundo y solo es un 8% de nuestro territorio nacional. Ningún otro país del mundo tiene una legislación ambiental tan completa como la nuestra. Nuestro código de los bosques es un ejemplo a seguir por otros países. El Brasil es un país tan vasto como un continente con grandes retos ambientales. Estamos hablando de 8,5 millones de kilómetros cuadrados, de los cuales el 66%, 2/3 del territorio, son de vegetación autóctona, la misma que existía ya a principios del 1500 cuando se descubrió el país. Y solo en bioma amazónico el 84% de los bosques están intactos y tenemos la mayor biodiversidad del planeta. Quiero recordar que la Amazonía es equivalente a toda Europa occidental. De 2060 a 2050 hemos llevado nuestro objetivo de llegar a la neutralidad en el clima, en las emisiones. Hemos redoblado los esfuerzos y los recursos humanos y financieros para reforzar los organismos ambientales para eliminar la deforestación ilegal.
Y esta iniciativa importante ya es patente. En la Amazonía se ha reducido en un 32% en agosto la deforestación con respecto a agosto del año pasado. ¿Qué otro país del mundo tiene una política de conservación ambiental como la nuestra? Señoras y señores, los invitamos a todos a venir a visitar la Amazonía. El Brasil hoy ya es un ejemplo de generación de energía. El 83% de nuestra energía viene de fuentes renovables. La Voz de América transmite en directo la 76ª edición de la Asamblea General de las Naciones Unidas que inició hoy en la ciudad de Nueva York. Estamos muy pendientes del discurso que pronunciará ya en pocos minutos el presidente de Estados Unidos, Joe Biden. Su caravana ya está entrando al edificio de las Naciones Unidas, a la sede principal en Nueva York, y va a hablar de 3 temas importantes en la agenda del presidente Joe Biden. Va a explicar cuáles fueron sus motivaciones para la salida definitiva de Afganistán, la manera en cómo se va a seguir apoyando a este país, también de cómo se va a lograr una agenda conjunta con otros países del mundo, un llamado al multilateralismo para solucionar, para sobrellevar los problemas que ha generado la crisis del coronavirus, el apoyo económico que se le puede dar a países más vulnerables, también la manera en cómo se puede hacer una distribución más rápida de las vacunas. Y otro de los temas, que fue un tema de la campaña del hoy presidente Joe Biden, es el cambio climático, tema del que también habló ya el secretario general de las Naciones Unidas, tema del que Jair Bolsonaro, presidente de Brasil, está hablando sobre las medidas que ellos han adoptado para llegar a una neutralidad en el tema de emisiones de gases. Es la agenda principal de las Naciones Unidas, el coronavirus y el tema del cambio climático, al cual se va a referir ya en pocos minutos el presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, y La Voz de América hará la transmisión y la traducción de todo su discurso. Bienvenida, que ya ha recibido a 400.000 venezolanos que se han visto desplazados debido a la crisis grave económica y política debido al régimen dictatorial. El futuro de Afganistán también nos preocupa profundamente. Daremos visados humanitarios a los cristianos afganos, ya sean mujeres, niños o magistrados. Celebramos el 20º aniversario de los atentados contra los Estados Unidos de América el 11 de septiembre, hace 20 años, y repudiamos el terrorismo en todas sus formas. En 2022, el Brasil volverá a ocupar su puesto en el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas. Quiero dar las gracias a los 181 países de un total de 190 que han confiado en Brasil para ello. Es el resultado patente de una política exterior seria, responsable, dirigida por nuestro Ministerio de Asuntos Exteriores. Apoyamos la reforma del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, donde queremos ocupar un puesto permanente. La pandemia nos cogió a todos por sorpresa en 2020. Lamentamos todas las muertes en Brasil y en cualquier otro lugar del mundo. Siempre he dicho que tenemos que luchar contra el virus y el desempleo al mismo tiempo, y con el mismo sentimiento de responsabilidad. Las medidas de aislamiento y confinamiento han provocado inflación, sobre todo en cuanto a los precios de los alimentos en todo el mundo. En Brasil, para atender a las necesidades de las personas con ingresos más bajos que tuvieron que quedarse en casa debido a las decisiones de los gobernadores y los alcaldes, para quienes perdieron sus ingresos, dimos una ayuda de emergencia de $800 para 68 millones de personas en 2020. Quiero recordar que acabamos 2020, el año de la pandemia, con más puestos formales que en diciembre de 2019, debido a las medidas de nuestro gobierno y los programas encaminados a la creación de puestos de trabajo y el apoyo a los ingresos, que nos costaron $40.000 millones. Este año, en los primeros 7 meses, creamos 1.800.000 puestos de trabajo nuevos. Y se estima que en 2021 el crecimiento será del 5%. Hasta ahora el Gobierno federal ha distribuido más de 260 millones de dosis de vacunas y más de 140 millones de brasileños ya han recibido al menos la primera dosis, es decir, prácticamente el 90% de la población adulta. Y el 80% de la población indígena
ya ha sido vacunada completamente contra la COVID. En noviembre de este año, todos los ciudadanos que hayan querido vacunarse en Brasil ya estarán debidamente cubiertos. Apoyamos los esfuerzos de vacunación, pero mi administración no ha apoyado un pasaporte de vacunación o de salud ni cualquier otra obligación semejante. Desde que empezó la pandemia, hemos apoyado la autonomía de los doctores y los profesionales para buscar medidas de tratamiento según las recomendaciones del Consejo Federal de Medicina del Brasil. Yo mismo recibí un tratamiento temprano contra la COVID. Evidentemente, respetamos la relación doctor-paciente con respecto a las decisiones sobre la medicación que se utilizaría. Las posibilidades del uso no aprobado. No entendemos por qué en muchos países, junto con una gran porción de los medios de comunicación, se han opuesto al tratamiento temprano. La historia y la ciencia, sin duda, harán que se rindan cuentas. El pasado 7 de septiembre, nuestro Día de la Independencia Nacional, millones de brasileños, de forma pacífica y patriótica, fueron a la calle en la mayor manifestación de nuestra historia para demostrar que no renuncian a la democracia ni a las libertades individuales y que apoyan a nuestra administración. Como ya he demostrado, el Brasil está viviendo tiempos nuevos en términos económicos. Ha habido uno de los mejores niveles de desempeño de los países emergentes. Mi gobierno ha recuperado la credibilidad externa y el Brasil es... La Voz de América transmite la 76ª edición de la Asamblea General de las Naciones Unidas desde Nueva York. En este momento, la intervención, la primera que se hace, es por parte del presidente de Brasil, Jair Bolsonaro, y estamos esperando la intervención del presidente de Estados Unidos, Joe Biden, quien en este momento está ya listo para pronunciarse. Acaba de terminar Jair Bolsonaro su discurso y ya el anuncio que se hace para la llegada del presidente Joe Biden, quien va a hablar del tema del cambio climático, que es parte de su agenda, es uno de sus temas importantes, tema de campaña. Hablará también sobre la situación en Afganistán, lo que están haciendo para, digamos, ayudar a las personas que quedaron en este país y también a las personas que de alguna manera estuvieron ayudándole a Estados Unidos durante toda esta guerra y que han tenido que irse a otros países mientras se les dan todos sus procesos de seguridad para poder venir a Estados Unidos. El presidente Joe Biden es su primer discurso ante las Naciones Unidas como presidente. Es un discurso en el que hará, digamos, un llamado importante al multilateralismo. El presidente Joe Biden considera que Estados Unidos está de vuelta a darle importancia a la diplomacia como el mecanismo más importante que se tiene para resolver las diferencias que tienen todos los países y también como uno de los mecanismos más efectivos de cooperación, sobre todo en estos tiempos del coronavirus y el impacto que ha tenido en las economías desarrolladas, pero que tienen el músculo y tienen la capacidad financiera para salir adelante de esta crisis, pero también cómo colaborarle a los países más vulnerables, países que todavía tienen problemas para acceder a las vacunas. Esa es una de las apuestas del gobierno del presidente Joe Biden y es uno de los asuntos que también destacó el secretario general de las Naciones Unidas al comienzo de esta intervención de esta asamblea.
The Assembly will hear an La Asamblea escuchará ahora una locución del excelentísimo Joseph Biden Jr., presidente de los Estados Unidos de América. Pido a protocolo que acompañe al excelentísimo señor. On behalf of the General Assembly, En nombre de la Asamblea General, tengo el honor de dar la bienvenida a las Naciones Unidas al excelentísimo Joseph R. Biden Jr., presidente de los Estados Unidos de América, y lo invito a dirigirse a la Asamblea. Presidente, secretario general, estimados delegados, a todos aquellos que se dedican a la noble misión de esta institución, me dirijo a todos ustedes, y es un honor para mí hacerlo por primera vez como presidente de Estados Unidos. Nos reunimos en un momento donde hay mucho dolor y también muchas posibilidades. Hemos perdido muchísimo durante la destructiva pandemia, que todavía ciega las vidas de muchas personas y que está amenazando nuestra existencia. 4,5 millones de personas han perdido la vida, de todos los países, todo tipo, toda muerte nos parte el corazón. Y nuestro duelo compartido nos demuestra que nuestro futuro común reside en que reconozcamos nuestra humanidad común y que actuemos juntos. Señoras y señores, esta es la elección a la que nos enfrentamos hoy aquí, ahora que empieza un decenio que debe ser decisivo para la humanidad. Literalmente determinará este decenio nuestros futuros. Como comunidad global nos enfrentamos a muchísimas crisis, pero también hay muchas posibilidades si realmente aprovechamos esas oportunidades. Estamos trabajando juntos para salvar vidas, acabar con el COVID-19 en todas partes. Tenemos que tomar las medidas a la vez para enfrentarnos a la próxima pandemia, porque habrá una próxima pandemia. Tenemos que aprovechar todas las herramientas a nuestro alcance para hacer frente a las variantes. Además, tenemos el desafío del clima, que todos sufrimos, que está arrasando en todas partes del mundo, con eventos climáticos extremos. Los pobres sufren, o mejor dicho, el mundo está sufriendo olas de calor cada vez mayores, inundaciones, etcétera. Tenemos a la vez que mantener la dignidad humana, los derechos humanos. Y este es precisamente el motivo por el cual hace más de 7 décadas se creó esta institución. Tenemos que reforzar los pilares de esta organización, la Carta de Naciones Unidas, de la Declaración Universal de Derechos Humanos. Ahora también que nos enfrentamos a nuevas tecnologías, a nuevas amenazas. ¿O vamos a permitir que se pisoteen esos principios universales en búsqueda de un poder político? Para mí, es importante cómo vamos a responder a esas preguntas, si vamos a luchar por nuestro futuro común o si vamos a poner en peligro a las futuras generaciones. Estamos en un momento de inflexión en la historia y hoy aquí estoy para compartir con ustedes cómo queremos trabajar nosotros en Estados Unidos con nuestros socios y aliados para responder a esas preguntas. Mi administración está comprometida en que el futuro sea más pacífico, más próspero para todos. En vez de seguir peleando, luchando entre nosotros, hemos fijado nuestras miras en alcanzar aquello que propicie nuestro futuro común. Tenemos que abordar la crisis climática.
Tenemos que gestionar los cambios en la dinámica de poder. Tenemos que abordar cuestiones como el comercio, las nuevas tecnologías, y tenemos que hacer frente también a la amenaza del terrorismo. Hemos acabado 20 años de conflicto en Afganistán y ahora que cerramos este periodo de guerra sin cese, nos abordamos una nueva era de diplomacia donde vamos a aprovechar nuestro poder para invertir en las vidas de las personas, para renovar y para defender la democracia, independientemente de las dificultades, independientemente de la complejidad de los problemas. El gobierno del pueblo y para el pueblo es y sigue siendo la mejor manera de ofrecer resultados a todos. Tenemos zonas en el mundo como la zona del Índico y del Pacífico que son muy importantes para todo el mundo. Vamos en todos los ámbitos a trabajar con nuestros socios en el multilateralismo. Vamos a avanzar todos juntos para abordar estos desafíos comunes. Hay una verdad de este siglo en todos nuestros países. Como comunidad internacional, lo que está claro es que solamente tendremos éxito si los demás también lo tienen. Para que todos los pueblos avancen, tenemos que estar todos comprometidos con el resto del mundo. Para garantizar nuestro futuro, tenemos que trabajar con otros socios y encaminarnos a un futuro compartido. Nuestra seguridad, nuestra prosperidad y nuestras libertades están interconectadas. Y yo veo que esto es más cierto ahora que nunca. Por eso creo que tenemos que trabajar juntos como nunca lo hemos hecho antes. Una vez se dijo que tenemos que reforzar nuestras alianzas, nuestros partenariados. Tenemos que ver que es fundamental para la seguridad y la prosperidad de Estados Unidos. Nosotros estamos comprometidos con el artículo 5. Estamos trabajando con nuestros socios para hacer frente a las amenazas de hoy y de mañana. También hemos renovado nuestro compromiso con la Unión Europea, que es un socio fundamental para abordar una serie de cuestiones muy importantes a las que se enfrenta el mundo hoy. También hemos reforzado nuestro partenariado con Australia, India, Japón, donde abordamos cuestiones como la salud, la tecnología, las tecnologías emergentes, también con ASEAN, con la Unión Africana, la Organización de Estados Americanos, y nos estamos centrando en las necesidades urgentes de la gente en materia económica, sanitaria. Estamos otra vez en los foros internacionales, en particular en las Naciones Unidas. Queremos tomar medidas y hacer frente a esos desafíos comunes. Estamos de nuevo en la Organización Mundial de la Salud. Estamos trabajando con COVAX en estrecho partenariado para proporcionar vacunas que salvan vidas en todo el mundo. Nos hemos vuelto a unir al Acuerdo de París del clima y el año que viene volveremos a tener un puesto en el Consejo de Derechos Humanos. Ahora que vamos a tomar medidas y que estamos de nuevo en el mundo, no solamente predicaremos con el ejemplo. No se equivoquen. Estados Unidos, a la vez, continuará defendiéndose a sí mismo y a sus aliados contra los ataques terroristas también. Pero para defender nuestros intereses nacionales vitales, tenemos que tener una misión clara y que podamos conseguir. Y siempre que sea posible, las medidas las debemos emprender conjuntamente con nuestros socios. Nuestro poder militar tiene que ser el último recurso, no el primero. No deberíamos utilizarlo como respuesta a todos los problemas que vemos en el mundo. De hecho, hoy muchos de nuestros principales problemas no se pueden resolver con la fuerza de las armas. Las balas no nos pueden defender contra el COVID-19.
o sus variantes futuras. Para luchar la pandemia necesitamos utilizar la ciencia, la voluntad política. Tenemos que actuar ahora. Tenemos que dar vacunas lo antes posible, test, tratamiento, oxígeno, en todas partes del mundo. Y en aras de nuestro futuro tenemos que crear un nuevo mecanismo para financiar la seguridad sanitaria mundial. Esto es fundamental. Necesitamos un consejo que se ocupe de estas cuestiones, que esté armado para poder identificar futuras pandemias, para que podamos tomar medidas de forma inmediata. Estados Unidos ya ha puesto sobre la mesa más de 15.000 millones de dólares para esa respuesta mundial ante el COVID. Hemos distribuido más de 160 millones de dosis de la vacuna y esto incluye 130 millones de dosis de nuestro propio suministro. Y en el futuro queremos donar a través de COVAX 500.000 millones de dosis. Y estas vacunas ya han llegado a más de 100 países. Esta es una dosis de esperanza, como dijo una enfermera americana, me dijo a mí. Y son vacunas que se dan sin condiciones. Mañana, en la cumbre del COVID-19, anunciaré nuestros compromisos ahora que queremos robustecer nuestra lucha contra el COVID-19. Y queremos, además, rendir cuentas de los objetivos que nos hemos planteado. Queremos salvar vidas ahora, queremos vacunar al mundo y queremos reconstruir mejor. Esos son nuestros compromisos. Este año, además, nos ha traído devastación y muerte por la crisis climática. Los eventos climáticos extremos que hemos visto en todas partes del mundo los hemos vivido y esto representa lo que ha llamado el secretario general con mucha razón. Esto es una alarma, la voz de alarma para el mundo. Y vamos a alcanzar el punto de no retorno, literalmente. Para poder limitar el calentamiento global a 1,5 grados centígrados, todas las naciones tienen que ser ambiciosas y tienen que demostrar ese compromiso cuando nos reunamos en Glasgow. Y a partir de ahí tendremos que ser aún más ambiciosos en el futuro. En abril anuncié el nuevo objetivo ambicioso de Estados Unidos en el marco del Acuerdo de París, reducir los gases de efecto invernadero de Estados Unidos en un 50 o un 52% por debajo de los niveles del 2005 de aquí al 2030. Ahora que queremos alcanzar una economía verde con emisiones netas cero en el 2050. Estamos trabajando con el Congreso para hacer inversiones fundamentales en la economía verde, en los vehículos verdes, por ejemplo, para avanzar hacia nuestros objetivos climáticos. Y lo mejor es que hacer estas inversiones tan ambiciosas no es solamente bueno desde el punto de vista del clima, sino que además nos permite invertir en nuestro propio futuro, en nosotros mismos. Es una oportunidad importantísima para tener puestos de trabajo con buenos sueldos en nuestros diferentes países. Y esto mejora la calidad de vida de todos nuestros pueblos. Tenemos que apoyar además a esos países y a esos pueblos que más han sufrido y que tienen menos recursos para adaptarse. En abril anuncié que duplicaríamos nuestra financiación internacional para ayudar a los países en vías de desarrollo a abordar la crisis climática. Vamos a trabajar con el Congreso para duplicar ese número. También en el campo de la adaptación. Queremos ser un líder en la financiación del clima y queremos también recabar capital privado y de otros donantes y así movilizaremos 100.000 millones de dólares para abordar el cambio climático. Y además,
de esta crisis, estamos en una era de nuevas tecnologías y posibilidades que podrían reconfigurar todos los aspectos de nuestra existencia. Somos nosotros los que tenemos que determinar si estas tecnologías van a darle el poder a las personas o a agravar la represión. Estas tecnologías están evolucionando y a medida que lo hagan, trabajaremos con nuestros socios democráticos para abordar cuestiones como la biotecnología, el 5G, y para garantizar que todo esto sea de ayuda a las personas, promueva la libertad de las personas, y que no se utilice para la represión. Queremos hacer inversiones en investigación y desarrollo. Queremos trabajar con diferentes países en todas las fases de desarrollo de esas tecnologías para desarrollar nuevas tecnologías, nuevas herramientas, para así poder hacer frente a los desafíos de nuestros tiempos. Queremos reforzar la infraestructura contra los ciberataques, contra todas las agresiones. Queremos ayudar a todas las naciones a hacerlo. Nos reservamos el derecho a responder de forma decisiva a aquellos ataques que nos amenacen a nosotros o a nuestros aliados. Queremos que cambien las reglas en materia comercial para que sean justas, para que valgan las mismas reglas para todos y no beneficien a unos por encima de otros, para que haya una competencia justa. Queremos que se respeten las libertades, que se proteja el medio ambiente, que los beneficios de la mundialización se compartan entre todas las sociedades. También queremos hablar de las normas que han regido han regulado, por ejemplo, la libertad de navegación. Se trata de reducir los riesgos y mejorar la transparencia. Nosotros queremos estar en consonancia con la misión de Naciones Unidas, los valores que inspiraron la Carta. Estos son unos compromisos que todos nosotros tenemos que cumplir. Y ahora que hacemos frente a estos desafíos nuevos o antiguos, también tenemos, a la vez tenemos una obligación, la obligación de gestionar nuestras relaciones entre nosotros para que la competencia no se convierta en conflicto. Nosotros defenderemos a nuestros aliados y amigos y atajaremos los intentos de los fuertes de dominar a los pobres o a los más pequeños. Queremos evitar la desinformación, la explotación técnica. No queremos, y insisto, no queremos una nueva Guerra Fría o una nueva división en el mundo. Estados Unidos está aquí dispuesto a trabajar con cualquier nación que lo desee, que quiera buscar soluciones pacíficas para nuestros problemas, incluso aunque haya desacuerdos profundos en otros ámbitos, porque todos nosotros sufrimos las consecuencias de nuestros fracasos. Tenemos que reunirnos, unirnos para hacer frente a los desafíos como el cambio climático, el COVID-19, la proliferación nuclear, por ejemplo. Estados Unidos está comprometido en evitar que Irán consiga el arma nuclear. Estamos trabajando con el P5+1 para conseguir que se cumpla el acuerdo firmado con Irán. Queremos que vuelvan al cumplimiento de esas normas. Y a la vez, también estamos utilizando la diplomacia para conseguir la completa desnuclearización de la península coreana. Queremos que haya un plan
con referencias concretas para que mejore la situación en la península coreana y para que mejoren las vidas de los que ahí viven. Tenemos que además tener en cuenta los peligros de la amenaza terrorista en todas partes del mundo. El terrorismo es real, golpea en todas partes. El mes pasado perdimos a 13 militares americanos y casi 200 civiles afganos en un ataque terrorista. Aquellos que nos atacan se encontrarán con un adversario determinado aquí en Estados Unidos. Sin embargo, no estamos en el 2001 y no somos el mismo país que éramos en aquel entonces, hace 20 años, cuando nos atacaron el 11 de septiembre. Ahora estamos mucho mejor equipados para hacer frente al terrorismo. Estamos mucho más capacitados para responder. Sabemos cómo crear alianzas efectivas, sabemos cómo hacer frente a la financiación del terrorismo, cómo contrarrestar la propaganda, evitar que los terroristas viajen, etcétera. Tenemos toda una serie de herramientas a nuestra disposición para luchar contra el terrorismo. Por ejemplo, también cooperar con nuestros socios locales para así evitar un despliegue militar a gran escala. Para reducir la violencia, una de las cosas que podemos hacer es intentar mejorar las vidas de las personas en todo el mundo, porque muchas veces los gobiernos no sirven a las necesidades de los pueblos. La corrupción, la desigualdad, eso socava los recursos de las naciones y esto se difunde entre diferentes países y aumenta así el sufrimiento humano. Y esta es una amenaza a la seguridad. Cada vez hay más ciudadanos que salen a las calles para manifestarse porque están descontentos. Los ricos cada vez son más ricos, viven en una burbuja y, sin embargo, la mayoría de la gente no consigue llegar a fin de mes o poner un plato de comida sobre la mesa. No consiguen hacer arrancar a sus empresas o mandar a sus hijos a las escuelas. La gente se manifiesta en todas partes del mundo. Piden a los gobiernos que satisfagan las necesidades básicas de las personas para que todo el mundo tenga la posibilidad de tener éxito, que esto es un derecho que Dios les ha dado. En muchos continentes, en muchos idiomas, oímos un llamamiento, el mismo llamamiento, en favor de la dignidad, sin más. Y nosotros tenemos que dar respuesta a ese llamamiento, no silenciarlo. Estados Unidos está comprometido con sus recursos en las plataformas internacionales, con esas voces, las escuchamos. Queremos hacerlos socios nuestros, queremos entrar en una lucha en favor de la dignidad humana en el planeta. Por ejemplo, hace falta infraestructura a gran escala en los países en vías de desarrollo, porque lo que existe es de baja calidad, alimenta la corrupción, degrada el medio ambiente y la situación de los países va a peor a lo largo del tiempo. Sin embargo, si las cosas se hacen bien y las inversiones son transparentes y los proyectos responden a las necesidades de los países, si trabajan los trabajadores y el personal local, eso sentará las bases para que los países de bajos ingresos o medios para que puedan crecer y prosperar. Esa es la idea. De ahí, esa es la idea que subyace a reconstruir mejor. Con nuestros socios del G7 queremos movilizar cientos de miles de millones de dólares para este fin. Además, somos los principales contribuyentes del mundo de asistencia humanitaria. Proporcionamos alimentos, un techo, salud a las personas que lo necesitan. Cuando hay un terremoto o una catástrofe en el mundo, ahí estamos nosotros, listos para ayudar. Y ahora,
en un momento en el cual casi 1 de cada 3 habitantes del mundo no tiene alimentos adecuados. Bueno, pues el año pasado nosotros nos comprometimos con nuestros socios en abordar y resolver la malnutrición para alimentar al mundo en los próximos decenios. Por eso nosotros hemos comprometido 10.000 millones de dólares para acabar con el hambre e invertir en sistemas alimentarios aquí y en el extranjero. Desde el año 2004 hemos proporcionado más de 140.000 millones de dólares para promover la salud, reforzar los sistemas sanitarios y continuaremos con nuestro liderazgo para así mejorar las vidas de las personas, todos y cada uno de nuestros días, para que la gente tenga un poco de margen para respirar. Queremos renovar nuestra diplomacia. Los conflictos están socavándonos muchísimo. Los conflictos, la violencia, tiene que ser el último recurso. Queremos ayudar a aquellas personas que buscan una mayor paz en el mundo. La paz y la seguridad, el compromiso que tenemos en Estados Unidos es fundamental. Creemos en un Estado judío y yo sigo creyendo, a pesar de todo, en la solución de los dos Estados. Esta es la mejor manera de garantizar un Estado judío democrático. Tiene que vivir en paz conjuntamente con un Estado palestino democrático. Ahora mismo estamos muy lejos de ese objetivo, pero no podemos permitirnos el lujo de abandonar. No podemos quedarnos de brazos cruzados ante los conflictos en Etiopía, en Yemen, conflictos civiles o conflictos entre diferentes partes que están causando hambruna, violencia terrible, violaciones de los derechos humanos, el uso, además, de la violación de mujeres como un arma de guerra. Queremos buscar la paz y acabar con el sufrimiento. Estamos apostando por la diplomacia y nos convertiremos en adalides de los valores humanos que son tan importantes para Naciones Unidas y para nuestro pueblo: la libertad, la igualdad, la oportunidad para todos y la fe en los derechos universales de todos los pueblos, de todas las personas. Está en nuestro ADN como nación y, más importante aún, aquí en Naciones Unidas pasa lo mismo, porque muchas veces se olvidan las palabras de la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Son los derechos iguales e inalienables de toda la familia humana, son la base de la paz en el mundo. Los derechos de los individuos, de las personas, son el elemento central. Y eso no podemos ignorarlo o malinterpretarlo. Estados Unidos hará su parte, pero tendremos más posibilidades de éxito si todas nuestras naciones trabajan en la misma dirección. Y por eso estamos todos reunidos en torno a una declaración, a una resolución del Consejo de Seguridad sobre cómo ayudar al pueblo de Afganistán de aquí en adelante. Queremos pedirle a los talibanes que respeten los derechos humanos universales. Tenemos todos que defender eso y defender los derechos de las niñas y las mujeres para que utilicen su talento, para que contribuyan a nivel económico, político, social, para que puedan hacer realidad sus sueños sin violencia ni intimidación. De América Central a Oriente Medio, a Afganistán, a África, en todas partes tiene que ser lo mismo. Tenemos que condenar la opresión de las minorías religiosas. Nos da igual si pasa en Xinjiang, el norte de Etiopía o en cualquier otra parte del mundo. Todos nosotros tenemos que defender los derechos de los LGTBQI porque tienen que poder vivir de forma abierta, sin miedo. En Camerún o en cualquier otro país, no importa, en todas partes.
Estamos en ese momento de inflexión, pero tenemos toda una serie de desafíos muy importantes a los que enfrentarnos. Y quiero decir claramente que yo no soy agnóstico respecto del futuro de la humanidad. El futuro debe ser de aquellos que defiendan los derechos de la humanidad, no los que lo pisoteen. El futuro es de aquellos que le dan libertad a sus pueblos, no aquellos que los asfixian con una mano de hierro. El autoritarismo pretende proclamar el fin de la democracia, de la libertad, pero lo cierto es que la democracia vive en todas partes. Vive en los activistas que luchan contra la corrupción, los periodistas, aquellos que se manifiestan en favor de la paz en Venezuela, en Belarus, en Cuba, etcétera. Viven las mujeres de Sudán tan valientes que lucharon para acabar con un dictador genocida. Vive en los moldavos que le han dado una victoria a la democracia, a las fuerzas de la democracia. Está en aquellos que que luchan contra la corrupción. También está en Zambia, donde aquellos que luchan contra la corrupción han ganado las elecciones. Y nadie es perfecto, ni tampoco Estados Unidos. Seguirá costándonos trabajo estar a la altura de nuestros ideales. Tenemos que acabar con la violencia y la insurrección. Y sea como fuere, la democracia es la mejor manera de conseguir desplegar nuestro potencial humano. Estamos en un momento en el que tenemos que demostrarnos, tenemos que hacer gala de visión, de valores, tenemos que crear un futuro colectivo basado en Naciones Unidas, acabar con la guerra y la destrucción. Tenemos que sentar las bases de un futuro que continúe estos 7 decenios de paz relativa. Tenemos que volver a unirnos en nuestra humanidad. Esto es mucho más de lo que nos separa. La humanidad común nos une más de lo que las diferencias que nos separan. Tenemos que hacer todo lo posible para conseguir aquello que tenemos que alcanzar y tenemos que prepararnos para la próxima pandemia. Tenemos que acabar con el cambio climático, a pesar del impacto que ya ha tenido en el mundo. Tenemos que conseguir que las tecnologías resuelvan nuestros desafíos y que sirvan para desplegar nuestro potencial, que no sean una amenaza. Este es el desafío que determinará el aspecto que tenga el futuro para nuestros hijos. Y solo lo conseguiremos mirando al futuro. Estoy hoy aquí. Por primera vez en 20 años los Estados Unidos no están en guerra. Pasamos página con todo el compromiso, la voluntad y los recursos de nuestro país. Nos centramos plenamente en lo que nos espera, no en lo que nos queda atrás. Lo sé. Cuando se mira al futuro, dirigiremos contra todos los grandes retos de nuestro tiempo, de la COVID al clima, la paz y la seguridad, la dignidad humana y los derechos humanos, pero no lo haremos solos. Lo haremos juntos con nuestros aliados, en colaboración con todos los que creen como nosotros, que es algo que podemos hacer, superar esos retos, construir un futuro con todos los pueblos. Mantengamos este planeta. Pero nada de esto es inevitable, es una opción. Y les puedo decir en qué situación se encuentra América. Nosotros vamos a optar por un futuro mejor. Nosotros, ustedes y yo, tenemos la voluntad y la capacidad de que mejore. Señoras y señores, no podemos permitirnos perder más tiempo. Trabajemos. Hagamos que el futuro sea mejor ahora. Podemos hacerlo. Tenemos el poder y la capacidad. Gracias y que Dios les bendiga a todos.
On behalf of the General Assembly, I wish to thank En nombre de la Asamblea General, quiero dar las gracias al presidente de los Estados Unidos de América por la declaración que acaba de formular y pido a protocolo que acompañe a su excelencia. Ruego que permanezcan sentados mientras suspendemos la sesión durante 5 minutos antes de escuchar al siguiente orador. La Voz de América les transmitió el discurso del presidente de Estados Unidos, Joe Biden, ante la 76ª edición de la Asamblea General de las Naciones Unidas. El discurso del presidente Joe Biden, que duró cerca de 15 minutos, destacó que en 20 años es la primera vez en que Estados Unidos no está en guerra y que se puede centrar en los retos que le quedan hacia el futuro. Le dijo a los talibanes que hay que respetar los derechos de las mujeres y al mundo exigirle que lo hagan, condenar en todas partes los abusos que se puedan cometer contra las minorías, no solamente en Afganistán, sino en cualquier parte del mundo. El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, hizo un llamado para reforzar lo que él considera los pilares de las Naciones Unidas por la defensa de los derechos humanos y dice: Estados Unidos está de vuelta en organismos internacionales, está de vuelta al multilateralismo, por ejemplo, a la Organización Mundial de la Salud, está de vuelta ante el Consejo de Derechos Humanos de la ONU, está de vuelta al Acuerdo de París y está buscando que Irán cumpla los compromisos del acuerdo nuclear que firmó Estados Unidos durante la administración del presidente Barack Obama. Aseguró el presidente Joe Biden que en el tema del COVID, la meta de Estados Unidos es donar al menos 500 millones de vacunas. Es el plan que se tiene pendiente, el plan de mediano plazo es llegar a esa cifra, donarle estas vacunas al mecanismo de COVAX para que las distribuya a los países más necesitados. Es parte del discurso del presidente de Estados Unidos, Joe Biden, en la 70ª Asamblea General de las Naciones Unidas en Nueva York, pero usted puede seguir todos los detalles con nuestros corresponsales, con nuestros enviados especiales a Nueva York a través de nuestra cuenta de Twitter, @Voz de América. También en YouTube nos encuentra como Voz de América, en Facebook como Voz de América y también a través de nuestro portal web www.vozdeamerica.com. Distinguished representatives, please take your seat. Please be seated. The meeting is resumed. Please be seated. The Assembly will hear an address by His Excellency Ibrahim Muhammad Salih, President of the Republic of Maldives. Dem Mijalsaga Wahak Dakwani, Divirajaga Izzati Raisul Jumhuria, Ibrahim Muhammad Salih. I request protocol to escort His Excellency.
Alif daluge aam majlihuge namuga